Pero el libro de Hebreos, como suena Hebreos, es un libro del Evangelio medido para la cultura, costumbre de los hebreos. Por lo tanto, el escritor del libro de Hebreos, a propósito, ocultó su nombre. Seguramente el nombre del autor era bastante reconocido en su época. Tal vez para algunos judíos no de buen sentido, sino contrarios, un nombre sinónimo de hereje y secta. Entonces, para él le convenía no mencionar el nombre. Pues hay diferentes hipótesis. ¿Quién fue el autor? Número uno, ¿no? Entonces, bien potencial es apóstol Pablo. Porque en el último capítulo, en la parte de saludos, menciona el nombre de Timoteo. Timoteo salió de la cárcel, se alegró, pero Timoteo era discípulo del apóstol Pablo. Y alguno dice, pero su forma de escribir no parece el estilo de Pablo. Alguno dice Bernabé, porque Bernabé, el compañero de apóstol Pablo, era levita. Para poder escribir este libro tiene que ser un experto de las liturgias, también sacrificios, orden sacerdotal. Tiene que ser un experto, un levita. Pues en segundo lugar, Bernabé. También alguno dice, pero Apolo, quien de Corinto se convirtió en cristiano, era un judío, desde niño fue instruido por la palabra de Dios, era un excelente orador, Apolo. Hay así diferentes hipótesis, pero los padres de la iglesia de los primeros siglos, siglo II, III, IV, muchos, ellos sin duda mencionaron como una de carta paulina. Pero lo más importante no es quién haya sido el autor, sino podemos darnos cuenta, estuvo tomado por el Espíritu Santo, escribió este libro. Entonces, ¿y cuándo tantos judíos se han convertido en cristianos? Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, en capítulo 7, se levanta la gran persecución por el martirio del diácono Esteban, pero el evangelio se expandió entre los gentiles. Los judíos no aceptaron tantos. Entonces, antes del libro de Hechos capítulo 7, antes del martirio de Esteban, tenemos que estudiar desde el capítulo 2, porque en el día Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, el libro de Hechos dice, de todo el mundo vinieron judíos piadosos, que quiere decir judíos religiosos. Ellos estaban concentrados en Jerusalén, pero cuando cayó el Espíritu Santo, los apóstoles durante 3 años convivieron con Jesús, pero ya que el Espíritu Santo no estaba con ellos, muchas palabras y también muchas parábolas que Jesús había dicho, aunque estaban en la memoria de ellos, no comprendieron porque no había manera de comprender sin el Espíritu Santo. Cuando les cayó el Espíritu Santo, cada palabra, cada parábola empezó a revivir en el corazón de ellos y comenzó a tener sentidos y tener una perfecta coherencia. Eso es lo que a ellos trajo la certeza, la plenitud. Espiritualmente fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa?
Ellos, ya que estaban llenos del Espíritu Santo, con plena certeza, cuando una persona está lleno, no puede vivir sin compartir lo que tiene. Ellos se fueron a la explanada del templo del rey Herodes, en los lugares públicos, con gran valor comenzaron a predicar. La prédica llevaba una gran autoridad. ¿Y qué pasa? También se manifestaba su fenómeno sobrenatural. Los apóstoles la mayoría no eran gente de mucha letra. Cuando ellos predicaban en hebreo, al oído de los judíos provenientes de diferentes lugares, se oían en sus oídos del idioma donde ellos estaban radicando. Entonces, el don de lengua que se manifestó en el día Pentecostés nunca ha sido lengua angélica, sino idiomas. Entonces, ellos hablaban en hebreo, pero al oído de ellos, los que manejan arameo se oía en arameo, los que manejan griego, algunos latín, se sorprendieron en gran manera porque era una manifestación sobrenatural. ¿Y qué pasa? No son gente de Galilea. ¿Pero por qué yo estoy oyendo en mi idioma? Entonces, una manifestación sobrenatural. Y mientras tanto que ellos predicaban, nunca fueron intención de ellos. Mientras que predicaban, algunas personas traían gente enferma, sin esperar. Ellos solo poniendo la mano oraba y se sanaba. Y los endemoniados, cuando ponía la mano, los demonios se iban. Entonces, a la evangelización de ellos acompañaba grandes prodigios y señales en nombre de Jesús Cristo de Nazaret. Entonces, muchos judíos obedecieron. Ciertamente Jesús de Nazaret es el Cristo. Muchos aceptaron, muchos recibieron la salvación y muchos hasta recibir la salvación, aunque no alcancen, pero obedecieron. Esta enseñanza es la verdad. ¿Qué pasa? Según el libro de Hechos, un día 3,000, después un día 5,000, cada día miles de judíos provenientes de diferentes lugares y convertían al Cristo. Cuando terminó el periodo de la fiesta, cada quien se regresó al lugar donde se estaba radicando. De esta manera, primero hubo un fuerte avivamiento entre los judíos, que los primeros cristianos han sido judíos. Entonces los extranjeros gentiles, después del martirio de Esteban, el evangelio llega a los extranjeros. Al principio, el primer avivamiento fue entre los judíos. Muchos vinieron de Roma, vinieron de Cirene, vinieron de África, vinieron de Asia Menor, vinieron de Siria. El evangelio se expandió en gran manera. ¿Qué pasa? Antes que el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé iniciara su viaje misionero, ya hubo el primer avivamiento entre judíos. Pero aquellos judeocristianos, luego de regresar al lugar donde ellos que radicaban, en el siglo I, en la sinagoga, los judíos religiosos no tenían rechazo a los cristianos porque consideraban como una rama más del judaísmo. Por lo tanto, los judíos cristianos al principio se congregaban en las sinagogas, días de reposo. Ellos, ¿por qué se iban a sinagoga en los días de reposo?
donde se encuentran muchos judíos religiosos a sus paisanos para compartir el evangelio. Pero poco a poco empezó a surgirse la situación inesperada, el rechazo, la persecución, el desacuerdo, porque los judíos religiosos sumamente legalistas. Entonces, al escuchar que no por la circuncisión, tampoco por la ley de Moisés, sino por la fe puede recibir la salvación, puede ser justificado, eso le chocaba en gran manera. Más adelante, los líderes del judaísmo, de la manera oficial definieron, condenaron a este camino por hereje y los apodó nazarenos. Entonces, el nombre nazareno era el nombre de la secta, los primeros cristianos, ya que eran judíos. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos cristianos en todo el mundo se estaban confrontando con una situación inesperada, el ambiente hostil, la persecución de parte de la comunidad judía, cada país. Y además, como el libro de Hechos capítulo 15, que el mismo presidente de la Iglesia de Jerusalén, Santiago, dijo, por donde quiera hay sinagoga, los días de reposos se lee de Moisés. Entonces, esa era la situación de aquel tiempo. ¿Qué pasa? Los días de reposo, los judíos cristianos aún no tenían el Nuevo Testamento escrito en sus manos. En sus tiempos la Biblia solo era el Antiguo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento, con la iluminación del Espíritu Santo, descubrían de qué está diciendo. Pero no tenían la escritura, o sea, el Nuevo Testamento. Los días de reposo, ellos siempre oían libro de Moisés y también costumbre, liturgia. Muchos se confundieron. Creo que me equivoqué. Creo que me equivoqué. Muchos empezaron a traicionar el camino de Jesucristo. Muchos empezaron a apostatarlos. Entonces el escritor del libro de Hebreos se preocupó por ellos. Sintió la necesidad de sostenerlos, apoyarlos. Con esa intención escribió el libro de Hebreos. Entonces el libro de Hebreos es sumamente que está medido a la judía. Entonces es un libro, o sea, tiene exclusividad para el pueblo judío de la raza hebrea, un libro medido, bien preparados. Entonces, cada capítulo trata de algunos conceptos del judaísmo muy erróneos sobre el Mesías. Entonces, el capítulo 1, ¿cómo inició? Hablando la superioridad del Cristo que los ángeles. Porque según el judaísmo, muchos rabinos interpretaban el Mesías es un humano. O sea, como David, como Salomón, un hombre heroico de la fe. Entonces, por sus méritos, Dios lo exalta, considera como su hijo, pero nunca es el hijo de Dios. Entonces, todo el capítulo 1 habló la superioridad del Mesías. ¿Y qué dice? En los tiempos pasados, Dios nos ha hablado por medio de diferentes medios, profetas, ángeles. Pero en los días postreros, a través de su Hijo, nos ha hablado. Ya no más por los profetas, sino por su Hijo. Su Hijo, aquí capítulo 1, versículo 3, vamos a ver.
capítulo 1, versículo 3, Hebreos, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Y aquí el escritor del libro del Hebreo, ¿cómo presenta al Mesías? El cual, siendo el resplandor de su gloria. Ya, Cristo es resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nosotros, desde el primer libro Génesis, capítulo 1, tenemos que estudiar cómo era nuestro Dios. Porque el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio Dios creó a los cielos y la tierra. En el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas eran muchas sobre el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. En el versículo 1 aparece Dios, en el versículo 2 su Espíritu. En el versículo 3, ya que el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios no es un individuo, es el mismo Dios, solo la manifestación es diferente nada más. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, nos da a entender que la tierra está sumergida debajo de gran cantidad de agua. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu de Dios estaba viendo la situación de la tierra sumergida. Pero ¿qué pasa? Vacía, desordenada. Muchos abismos, fosas. Sobre aquellas fosas, grandes tinieblas. ¿Qué pasa entonces? El Espíritu de Dios busca el contacto con la tierra para ministrar, pero no se puede tener contacto porque hay una oposición, gran cantidad de agua y también en la tierra las tinieblas. Pero según el cuarto día de la creación, Dios apenas crea el universo solar, el sol y la luna. Por lo tanto, las tinieblas del primer día nunca han sido la sombra de la noche, sino espirituales. Es una potestad. Entonces en el versículo 3 aparece, dijo, Dios dijo el verbo. Entonces, versículo 1, Dios. En el versículo 2, Espíritu de Dios. En el versículo 3, el verbo de Dios. Dijo. Dios dijo, sea la luz. Fue la luz. La luz era buena para los ojos de Dios. Dios llamó a la luz el día y las tinieblas la noche. Fue de la tarde y la mañana era el primer día. Ya entonces, en el primer día de creación ya se manifestó, aunque no se manifestó el término teológico, la Trinidad, pero el concepto de la Trinidad claramente se reveló. Un solo Dios y su Espíritu y su Verbo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el apóstol Juan, retomando la creación del primer día de Génesis, inicia el primer capítulo de San Juan. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. En el Verbo había la vida. La vida era la luz de los hombres. Entonces habla bien claramente aquella luz que en el primer día se resplandeció a las tinieblas y las tinieblas no pudieron prevalecer. Era la vida de los hombres. Entonces aquella luz era el Verbo. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Y más adelante el Verbo fue hecho carne,
como la gloria del Hijo unigénito de Dios, dio a conocer a Dios invisible por medio de su Hijo. Entonces, habla de la Trinidad, el concepto de la Trinidad. Repito, decir a ustedes, la palabra Trinidad no es un término bíblico, sino teológico, pero el concepto bien claramente se manifiesta en el Antiguo Testamento. Por eso Jesucristo habló con los judíos, los fariseos y escribas. Entonces él dijo, ¿por qué vosotros decís que el Mesías, qué decís vosotros, Cristo, de quién es? De David. Tajantemente contestaron. Entonces, ¿por qué David en una parte de Salmos dijo, mi Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que tus enemigos sean estrados de tus pies? Tú serás con el juramento, tú serás mi sacerdote eterno conforme al orden de Melquisedec. Entonces, ¿por qué por el Espíritu Santo David dijo, Cristo es su Señor? Pero vosotros decís, es el Hijo de David. Pero David por el Espíritu Santo lo llamó mi Señor. Entonces se enmudecieron. Los fariseos y escribas nunca más querían intercambiar esta palabra con Jesús, dice, porque sintieron la máxima autoridad que había en su palabra. Son del grupo élite, pero con una palabra tan fácil, como si nada. Jesús, cuando habló con una sola palabra, Cristo destituyó, deshizo la cristología según la doctrina del judaísmo. Entonces, según el judaísmo, el Cristo tiene que ser un hombre nacido de un padre, una madre, por los méritos suyos, ser considerados por el Hijo de Dios. Por eso cuando Cristo vino, Él decía que Padre en mí, yo en Él, todo aquel que me ha visto al Padre. Cuando Él se hizo Dios, entonces ellos decían blasfemia. Blasfemia. Ahí podemos ver estos conceptos erróneos. Estos conceptos erróneos que los religiosos tienen les impiden en creer en Cristo Jesús. Entonces, capítulo 1 describe, eres la imagen de Dios. Eres la gloria, eres imagen de su gloria. Entonces, eres resplandor de la gloria de Dios. El rayo solar llega a nosotros luego de un poco más de 8 minutos de haber partido de la superficie del sol. Entonces, vamos a pensar, el sol, si no fuera una estrella resplandeciente, nosotros no podríamos saber la existencia del sol. Pero ya que el sol es una estrella resplandeciente, tiene su propio resplandor, por el rayo solar que viaja durante 8 minutos, no me acuerdo. Entonces, después de un tiempo que llega a nuestro planeta, nosotros podemos ver el rayo, pero ese rayo no es el rayo presente, sino un tiempo atrás el sol lo disparó. Pero ya que llega a nosotros podemos ver el sol. De la misma manera, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Si Dios no hubiera enviado al Cristo a nosotros, ¿cómo nosotros podremos conocer a Dios? Ya en el principio Dios no hubiera usado el verbo es Cristo. Si Dios no hubiera usado el verbo, ¿cómo nosotros ya podríamos conocer a Dios? Ya que Dios usó el verbo. Y todo lo que Dios hizo, dijo, se escribió, llegó a ser la Biblia.
Entonces, por el verbo podemos conocer a Dios. Pero en el principio Dios, si no hubiera usado el verbo, no era necesario, porque Él no tenía ningún espectador. Nosotros usamos el habla cuando hay algún espectador para que me comprenda. Pero Dios no tenía ningún espectador para que hablaba. Solo todo lo que piensa puede ejecutar. Pero antes de ejecutar, hablaba. Entonces, ¿por qué Él usó el verbo? Por eso la Biblia dice, Dios era con el verbo era con Dios. El verbo es Dios, dice. Entonces, el verbo es la manifestación de Dios. Si no fuera por el verbo, si no fuera por el Cristo, nosotros aún estaríamos viviendo en ignorancia, no podremos conocer a Dios. Ya que Dios era con el verbo, a través del verbo manifestó su voluntad y se escribió, llegó a ser escritura. Por el verbo conocemos a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Capítulo 1. Cuando Dios a quien ángel le dijo, hoy yo te he engendrado, tú eres mi hijo. Y a quien ángel dijo, siéntate a mi diestra. Dios a ningún ángel le ha permitido sentarse a su diestra, porque son ministros de Dios, son servidores de Dios. A ningún ángel Dios permitió sentarse a su diestra. Pero ¿qué pasa? Dijo al Cristo, hoy yo te he engendrado, eres mi hijo, siéntate a mi diestra, porque tú eres mi sacerdote eterno. A ningún ángel lo dijo, sino a su hijo. Es la parte final del capítulo 1. Nosotros tenemos que acordarnos de una palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús habló de la vida eterna. San Juan capítulo 17, versículo 3. San Juan capítulo 17, versículo 3. Dice así, San Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El mismo Jesús dijo, ¿qué es la vida eterna? ¿Cómo puede obtener la vida eterna? Si no conocen a Dios, eres el único Dios. No es que haya dos, tres Dios. Es el único Dios y a Jesucristo, a quien Él lo ha enviado como mediador, como el Salvador. Entonces, si no conocen al Hijo, el único enviado de Dios, ni puede conocer a Dios. Nosotros por medio del rayo solar podemos conocer al sol, pero el sol, si no tuviera su propia luz, nosotros estaríamos viviendo, ni existiríamos, porque el sol no solamente manda luz, también el calor. ¿Qué pasa? Por el sol, por su rayo solar, resplandor y el calor que manda, nuestra tierra está cubierta de seres vivientes. De la misma manera, si no fuera por Cristo, si Dios, según Timoteo capítulo 6, apóstol Pablo dijo, nuestro Dios habita en una luz inaccesible. Nadie lo vio, nadie lo ve, nadie lo verá, dijo. Ninguna criatura puede ver a Dios, porque nuestro Dios no es material, es espíritu.
Entonces, Él habita en una luz inaccesible. En el Antiguo Testamento, algunos santos que han visto la espalda de Dios, la mano de Dios, Moisés, también en el libro de Daniel, la mano de Dios, en realidad ninguno fue miembro del cuerpo del Dios, porque nuestro Dios no tiene cuerpo, sino a través de sus ministros, la mano del ángel, la espalda del ángel. Jesucristo por eso dijo, nuestro Dios es espíritu, Él no tiene mano, Él no tiene espalda. Entonces, en el Antiguo Testamento, algunos santos que vieron figura de algún hombre, la mano. En el Nuevo Testamento, el diácono Esteban, el apóstol Pablo dijo, eran ángeles, aclararon. Entonces, sin conocer al Cristo, sin conocer al Cristo, sin Cristo no hay Dios. Sin conocer al Cristo no puede conocer a Dios. En el capítulo 1 enfatizó que Cristo es superior que los ángeles. En capítulo 2, ¿cómo inició? Que no ser deslizados, atender a la gran salvación, no descuidar. ¿De qué habla? Habla de la traición, habla de las apostasías. La enseñanza que había recibido, cuidarla. Nosotros no tenemos capacidad de cuidar a nuestra salvación. Entonces, cuidar la salvación, ¿qué quiere decir? La enseñanza que había recibido, retenerla en el corazón con fe, no dejarla ser deslizada por la doctrina humana. Luego, en el capítulo 2 habla, a su Hijo Cristo, Dios le permitió padecer. A través del padecimiento, para que Él llegara a ser nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador. Cristo, siendo altísimo, si no hubiera experimentado la bajeza, la vileza del hombre, Él no podría ser Salvador nuestro, porque no nos comprende. Dios quería que su altísimo Hijo padeciera, sufriera y experimentara la muerte, el hambre y también las enfermedades, golpes, maltratos, muertes. Porque Dios tenía un plan a través de su Hijo unigénito, a Él permitiendo padecimiento. Quería convertirlo en el Hijo primogénito, aunque al principio era unigénito. Pero a través del padecimiento quería convertirlo en primogénito. A través del sufrimiento del Hijo unigénito, su Hijo, cuando se resucite, llegue a ser primogénito. No se avergüence de llamar el que santifica a los que son santificados. El que santifica es Cristo. Los que son santificados somos nosotros, los creyentes. No se avergüence en llamarnos hermanos. Así, Jesucristo llegó a ser el primogénito y nosotros también hijos de Dios. Aunque al principio Dios tenía un solo hijo, todos los que reciben la salvación llegaron a ser hijos de Dios. Ya que Él padeció en nuestro lugar, Dios lo subió al cielo, entonces lo hizo por sacerdote eterno nuestros. Pues todos los santos que viven en esta tierra confiadamente pueden acercarse a Dios, porque a la diestra de Dios está sentado el que un tiempo ha sido el hombre. Desde el lugar de hombre padeció y resucitó con poder. Está sentado a la diestra de Dios, intercede por nuestra debilidad. Por lo tanto,
nosotros con confianza podemos acercarnos a Dios. En capítulo 3, inicia explicando la superioridad de Cristo que Moisés. Porque según el judaísmo, Moisés es un personaje importantísimo. ¿Qué dice? Moisés ha sido fiel para con la casa de Dios como criado. Cristo ha sido fiel con la casa de Dios como heredero. Entonces, todo el servicio de Moisés ha sido para Cristo, para el heredero. Entonces, la ley tiene la sombra de los bienes venideros. Moisés nos instruyó, a través de su instrucción podemos conocer lo que es el pecado. Y también podemos tener el conocimiento de las ofrendas expiatorias. Pero Moisés en sí no puede vivificar a nadie, no puede salvar a nadie, porque su servicio ha sido para el heredero, para el dueño de la casa. Él ha sido fiel como criado de la casa. Pero Cristo es el heredero, el constructor de la casa. Entonces, exalta y manifiesta la superioridad del Cristo. Entonces, los judíos cristianos les costaba mucho trabajo en seguir al Cristo porque ellos tenían a Moisés, lo sumo, demasiado alto. Moisés dijo. Por eso no podían hacer caso a todo lo que Cristo les decía. Porque todo lo que Moisés dijo, Moisés, su servicio para el heredero ha sido. El Antiguo Testamento, nosotros grandemente podemos dividir por dos contenidos, la ley, la Torá y la profecía. Cuando la Biblia habla la ley, la profecía, se refiere todo el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo estuvo en la cumbre de monte de la transfiguración, monte Tabor, monte de la transfiguración, en un momento se transfiguró en un ser glorioso. Desde el cielo se bajó Moisés, se bajó Elías. ¿Y por qué Moisés y Elías? Porque Moisés representa la Torá, el Pentateuco, la ley. Elías representa todos los profetas, porque entre todos los profetas era el más poderoso. ¿De qué pasa? Dos principales contenidos, representantes de dos principales contenidos del Antiguo Testamento, se descendieron, empezaron a hablar con Jesús. Pedro y Juan Jacobo estaban extasiados, maravillados. Entonces, sin saber de qué estaba hablando, por qué estaban extasiados, Pedro dijo, permíteme hacer 3 casitas, 3 chozas. Una para ti, otra para Elías, la otra para Moisés, sin saber que estaba hablando blasfemias. Porque Elías y Moisés no pueden estar en el mismo nivel del Hijo de Dios, porque eran criados del Cristo. Cuando Pedro dijo así, se bajó una nube espesa y negra. Solo había una voz. Este es mi amado Hijo en quien tengo mi complacencia. Solamente a él escúchalo. Cuando se quitó la nube, solo estaba Jesús de Nazaret. Dios aclaró en quién tenía complacencia. En Elías, en Moisés, no, en su Hijo. Solamente a él escúchalo. ¿Por qué? Moisés y Elías eran criados del Cristo. Entonces, capítulo 3 habla de la superioridad del Cristo que Moisés, y después explica una situación, un problema de Israel. Son muy rebeldes. Y tomando
la historia cuando ellos se salieron de la tierra de Egipto. Durante 40 años, cuando ellos fueron obedientes, cuando ellos obedecían a Moisés y Aarón, todo el tiempo eran rebeldes. Todo el tiempo eran incrédulos. Todos cayeron. Finalmente no pudieron ingresar al reposo que Moisés les había prometido. Pero ni Moisés, tampoco Josué. Entonces, bajo la guía de Moisés, Josué, más que todo, es un emblema, símbolo de la ley. Bajo la ley de Moisés, llegar al reposo nadie logró. Todos se murieron. Entonces, ¿por qué ellos no pudieron llegar al reposo? Por la incredulidad. Luego, capítulo 4, ya capítulo 3, el escritor estaba tocando la característica de los israelitas. Muy, muy religiosos, pero terco, duro de entender, desobediente. Y capítulo 4 menciona de David, después de muchos días, David de nuevo mencionó, hoy, cuando oyeréis la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. El reposo que Moisés no pudo dar. Porque por no haber creído, no entraron al reposo bajo la ley de Moisés. Pero después de muchos días, David otra vez empezó a hablar, hoy. Anteriormente no oyeron, pero hoy sí oyeréis la voz del Señor. Cuando el Salvador venga, cuando oyeréis la voz del Señor, no endurezcáis a vuestros corazones. ¿Y por qué después de muchos días David dijo hoy? Quiere decir que aún queda un reposo. Bajo la ley de Moisés no hay reposo. Pero David mencionó de un reposo, pero es verdadero. Entonces, no por las obras de la ley, porque David es profeta. David hablaba del Cristo. Por la fe en Cristo puede ingresar al reposo, pero como aquellos que no alcanzaron al reposo, hoy, cuando nosotros compartimos la buena nueva, me temo de que alguno de vosotros que no pueda alcanzar al reposo. Entonces, ¿por qué no puede alcanzar al reposo? Por la incredulidad, por el corazón malo de la incredulidad. Nosotros en nuestro alrededor vemos los religiosos, la mayoría son tercos. Pero tenemos que tener mucho cuidado. No tenemos que ser terco, sino debemos tener sensibilidad, corazón suave. Cuando alguien comparte la palabra de Dios, atentamente escuchar y comprobar con la Biblia, entonces será edificado. Pero hay varios, ni siquiera escucha, poco conocimiento que tiene, aferrado a él, a nadie se presta su oído. Entonces, esa es una de características, un problema de líderes religiosos. Por eso ellos mataron a los profetas. Entonces, el rey David dijo, cuando oyeréis la voz del Señor, no endurezcáis a vuestros corazones, porque aún ha quedado un reposo. El reposo que bajo la guía de Moisés nunca pudo encontrar. Aún hay un reposo. Eso ya no es la tierra del Canaán, sino, eso no es un punto geográfico, sino es un destino. Hay reposo, puede ingresar. Como Dios, después de acabar todas las obras, descansó. De la misma manera, los que entran en el reposo ya descansan de las obras. ¿Por qué algunas personas todavía no están en descanso?
En capítulo 4, mientras tanto es que hablaba del sentido de reposo. Si tú realmente has alcanzado el reposo, tú reposarás de todas las obras. Pero nosotros decimos, yo estoy en el reposo, pero aún cargado estoy. Aún estoy obrando. ¿Qué quiere decir? No he alcanzado el reposo. Como los israelitas, al momento de oír el Evangelio, por no irse con fe, no pudieron ingresar al reposo. Hoy en día también, cuando se oye el Evangelio, aunque lo oye, pero por no irse con fe, no puede ingresar al reposo. Entonces Jesucristo dijo, todos los que estáis cansados, cargados, venid a mí, yo os haré descansar. Él no miente. Entonces cuando alguien cansado y cargado, si realmente fuera al Cristo, le tiene que suceder el descanso. Él dijo, todos los que estáis cansados, cargados, venid a mí, yo os haré descansar. Muchos lo tienen memorizados. Hasta lo comparten. Pero cuando le hago una pregunta, ¿sinceramente usted reposa de todas las obras? ¿Sinceramente usted está en el reposo? Ya no hay más cargas. Toda carga del pecado ya se descargó. Está libre. Se enmudece, no contesta. Solo una ciencia, una memoria. Un día yo encontré 2 señoras en la calle cuando estaba en Corea. Estaba repartiendo folletos. Yo era estudiante de preparatoria. Cuando yo pasé delante de ellas, una de ellas me detuvo un momento, joven, te regalo un folleto. Y vi la cita bíblica, todos los que estáis cansados, cargados, venid a mí, yo os haré descansar. Yo era ya cristiano, nacido de nuevo. Quería irme, pero no pude irme. 1 metro yo estaba caminando, me retrocedí de nuevo. Les hago una pregunta, señoras, con todo mi respeto. Gracias por el obsequio. Aquí veo un hermoso versículo. Todos los que estáis cansados y cargados, venid, yo os haré descansar. Ustedes seguramente están descansando, ¿no? Porque está compartiendo el Evangelio, supuestamente llegaron al Cristo. ¿Ustedes realmente descansan? No me contestaron nada. Con todo mi respeto, señoras, creo que ustedes todavía no tienen condición para predicar a otra persona. Primero, afirmen bien. Ustedes mismos entren en el reposo. Luego que la palabra sea una realidad para ustedes, compartan a los demás. Pero según el libro de Hebreos capítulo 4, todos los que entran al reposo, como Dios reposó de toda la obra, luego de haber acabado todas las obras, descansa de las obras. Pero ¿por qué algunos todavía no están en reposo? Porque no escuchan el Evangelio. Y capítulo 5 habla del orden sacerdotal de Melquisedec. En la tierra hay un sacerdocio, un orden levítico, arónico, por la indicación de la ley de Moisés. Por lo tanto, nadie por su propia voluntad puede ser sacerdote, sino el que tiene el llamado de Dios. De la misma manera, Cristo también tuvo el llamado, porque Dios con juramento le dijo, hoy yo te he engendrado, eres mi hijo. Yo no me arrepiento de decirte, tú eres mi sacerdote eterno conforme al orden de Melquisedec. Entonces si Cristo hubiese estado en la tierra, Él no llegaría a ser sacerdote, porque en la tierra hay una tribu que tiene orden sacerdotal. Él se subió al cielo, por eso Salmo 110, siéntate a mi diestra.
tú serás mi sacerdote eterno conforme al orden de Melquisedec. Cristo en esta tierra nunca ha sido sacerdote, porque él nació de la tribu Judá, la tribu que nunca recibió una mención del sacerdocio. Sino en el cielo, Dios con juramento le dijo, tú eres mi sacerdote eterno conforme al orden de Melquisedec. Entonces él obtuvo lo mejor, el mejor sacerdocio. Y entonces si Cristo fuera el sacerdote celestial, eterno, nosotros tenemos que fijarnos al papel del sacerdote. El sumo sacerdote, ¿qué papel llevaba bajo la ley de Moisés? Ofrecer ofrenda expiatoria por el pueblo, cada día interceder por el pueblo. Pero Cristo en esta tierra no ha sido sacerdote, porque el templo, el tabernáculo, fue creado conforme al modelo que Dios había mostrado a Moisés cuando él estaba en la cumbre de Monte Sinai. La Biblia nos hace saber, nos visualiza, hay dos templos, el verdadero en el cielo. Entonces el modelo en la tierra, que es una réplica. Entonces, lo que es sombra, lo que es símbolo, los seres humanos, una tribu que tiene una mención de parte de Dios, puede ser sacerdotes. Pero Cristo, en el cielo con el juramento de Jehová, tú eres mi sacerdote eterno conforme al orden de Melquisedec. En el cielo no hay orden sacerdotal levítico, sino hay un solo orden sacerdotal de Melquisedec. Entonces Cristo, conforme al orden de Melquisedec, en el cielo, Dios con juramento lo estableció por sumo sacerdote celestial eterno. Entonces, si Cristo fuera el sumo sacerdote celestial, ¿qué quiere decir? Uno de principal trabajo, principal labor del sumo sacerdote, ofrecer ofrenda expiatoria por el pueblo. Cada día ofrecer ofrenda para sí mismo, por el pueblo, interceder por el pueblo. Pero Cristo no tenía necesidad de ofrecer una ofrenda para sí mismo, porque sin pecado era santo y perfecto. Los sacerdotes de la tierra, antes de ofrecer una ofrenda por el pueblo, primero para sí mismo, porque él mismo es tomado del pueblo, él mismo es pecador. Para poder ministrar por el pueblo, primero tuvo que ofrecer una ofrenda por sus propios pecados. Pero Cristo en el cielo no tenía ninguna necesidad de ofrecer una ofrenda por su pecado, porque él estaba apartado del pecado, era perfecto, no conocía el pecado. Además, Cristo ofreció una sola vez de ofrenda, no con la sangre del macho cabrío, no con la sangre del becerro, sino con su propia sangre. Entró de golpe una sola vez al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Luego está sentado a la diestra de Dios. Para muchos de ustedes el concepto de redención eterna les choca. ¡Wow! Redención eterna. Pero redención que Cristo obtuvo es eterna. El libro de Hebreos se repite muchas veces este vocablo. Eterna. Eterna salvación. Redención eterna. Capítulo 5 llegó a ser el autor de eterna salvación, dice. Y también capítulo 9 ha obtenido redención eterna. Por eso cuando yo comparto con alguna persona, veo que la gente está muy aferrada a sus propios pensamientos.
Nuestro Dios es eterno. El reino de Dios es eterno. Cristo es eterno. Espíritu Santo es eterno. El que es eterno se dio a sí mismo una vez, por siempre. Una vez del sacrificio fue suficiente porque su vigencia eterna, su eficacia para toda la raza humana. Todo aquel que confía en Cristo puede ingresar a la vida eterna. En Él tiene redención, que es el perdón de los pecados, pero a causa de la ignorancia, muchas personas, ¿y lo que pecó? ¿Lo que voy a pecar? Siempre trata de hablar del mundo limitante, del tiempo pasado, presente y futuro. Para nosotros, el tiempo son de 3 conceptos. Para Dios, eterno, totalmente se desvanecen, porque eres eterno. Cristo en el cielo ha obtenido eterna redención. Vamos a ver Hebreos capítulo 5. Versículo 9. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La Biblia dice la salvación es eterna. También en el libro de Isaías capítulo 41, Israel recibirá salvación eterna, dice. También Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero estando ya presente el Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no es el tabernáculo de Moisés, tampoco el templo del Salomón, ni siquiera del Herodes, sino el verdadero en el cielo. Ahí está presente. Siguiente. Y no por sangre de machos cabríos. Ya una pausa. Macho cabrío, ¿cuándo lo ofrecía? En el día de Yom Kippur, en el día de gran expiación, cuya vigencia es 1 año y eficacia toda la razón, todo el pueblo Israel. Entonces tenía gran poder de quitar el pecado de una nación durante 1 año, los pecados que había cometidos. Según la ley mosaica, esa es la máxima ofrenda. Pero Cristo en el cielo, cuando entró al lugar santísimo, no por sangre de machos cabríos. Sangre de macho cabrío en la tierra, máxima ofrenda. En el cielo no tiene ningún sentido. Ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es realmente sorprendente. Cristo entró una sola vez, habiendo obtenido eterna redención. Vamos a ver Isaías capítulo 45, versículo 17. Isaías capítulo 45, versículo 17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Por donde quiera que haya la profecía sobre la obra del Cristo, la salvación que Cristo trae es eterna, dice. De siglos, por todos los siglos, cuya vigencia todos los siglos, cuya eficacia toda la raza humana. Mucha gente a causa de ignorancia crea que Dios fuera como nosotros. Dios no es como nosotros, eres Dios, omnipotente, omnisciente.
omnipresente, eres omni. Entonces, cuando una vez salva, Él da la perfecta salvación. Una vez salva, Él ofrece salvación eterna. No limitada, limitante, sino una perfecta, cuya justicia también es eterna, dice. Y capítulo 6, igual que el capítulo 2, una vez más advierte que no se recayera. Entonces, recaer, ¿qué significa? La traición, la apostasía. Luego de haberse gustados, hasta en un momento lo comprobó y aprobó. Estoy de acuerdo, Jesús de Nazaret es el Cristo, estoy bien, yo también acepto, pero no lo retiene. Escuchando de sinagoga, diferentes rabinos, creo que me equivoqué. Jesús era una secta, Jesús era un hereje, me equivoqué. Apostatarlos. Si recayere, ya no le queda otra salvación, porque la única salvación que había recibido, el mismo rechazo. Entonces, para él ya no hay más otra oportunidad. Para él ya no hay más otra salvación. El único Salvador se rechaza. La única salvación se menosprecia. ¿Cómo será salva su alma? No hay manera. Por eso en el capítulo 6 advierte de la traición, la apostasía doctrinal. Luego en la parte final del capítulo 6, el juramento es conclusión de controversia. Los hombres cuando quieren concluir una controversia, una discusión, termina con juramento. Yo juro en nombre de Dios, yo juro en nombre de mi padre, mi familia, yo juro. Entonces la gente al ver su actitud, jura en nombre de un Altísimo, más que sí mismo. ¿En serio está diciendo? Entonces el juramento es la conclusión de controversia cuando Dios nos prometió con juramento: tú eres mi hijo, no me arrepiento de decirte, tú eres mi sacerdote eterno, conforme al orden de Melquisedec, por dos imposibilidades de Dios. Primero, Dios nos prometió con juramento. Hasta el humano, luego de juramentar, no puede suspender, pero Dios nos bendijo con el juramento. En el segundo lugar, Él no puede mentir. Cuando una vez dice, así Él cumple, así ejecuta. Por lo tanto, de Jesús de Nazaret llegó a ser sumo sacerdote celestial, Cristo. Para nosotros es una segura promesa. Como el ancla del alma. El ancla, ¿por qué los barcos tienen? Porque el barco es flotante sobre líquidos. Nunca puede estar fijo, quieto. Cada momento se mueve conforme al movimiento de las aguas. Así que nuestro alma, nuestra condición, somos muy cambiantes, conforme a sentimientos, pensamientos, algunas opiniones, me cambio. Pero ¿qué pasa? La promesa de Dios es el ancla del alma, promesa segura, porque el primero juramentó y luego Él no puede mentir. Entonces, sobre Cristo llegó a ser el sacerdote celestial. Él, a través de su cuerpo, entró al lugar santísimo. Nosotros, detrás de Él, creyendo en Él, podemos llegar a la máxima gloria. Es una segura promesa. El ancla del alma no tiene por qué temer, dice. Y capítulo 7 habla de Melquisedec. Abraham es un personaje
430 años antes de Moisés. Entonces, un día Abraham, el patriarca de fe, Abraham cuando se regresaba de una guerra con el botín, cuando llegó a un lugar llamado Salem, se salió un altísimo sacerdote de Dios, rey de Salem, cuyo nombre es Melquisedec. Pero ¿qué pasa? Según el concepto de la Biblia, un personaje de alto cargo tiene que tener su genealogía, libro de genealogía. Pero Melquisedec es un ser misterioso de la Biblia, porque ninguna otra parte de la Biblia habla de genealogía de Melquisedec. Entonces, Abraham en su época, él mismo era bendición. Tú serás bendición, Dios dijo. Era el mayor delante de Dios. Pero cuando Abraham vio a Melquisedec, rápido se humilló porque lo reconoció. Se hincó de dos rodillas. A él entregó el diezmo. Sin alguna discusión, el mayor bendice al menor. Entonces, entre Abraham, el patriarca de la fe, y Melquisedec, ¿quién ha sido superior? Melquisedec. Entonces, Melquisedec era superior que Abraham. Por eso Abraham se hincó de dos rodillas, a él le entregó el diezmo. Cuando Abraham a él le ofreció el diezmo, se puede decir, en los lomos de Abraham estaba la tribu Leví, que después de 430 años recibiera una mención como tribu sacerdotal. Entonces se puede decir, la tribu sacerdotal conforme a la ley de Moisés, él también, al altísimo sacerdote de Dios, entregó el diezmo. El que recibe diezmo del pueblo, a él le entregó diezmo. Entonces, entre dos órdenes sacerdotales, levítico, arónico y Melquisedec, ¿cuál es superior? De Melquisedec. Entonces, ¿qué pasa? El templo, vuelvo a decir, son dos. El original en el cielo. En la tierra, aunque sea el tabernáculo, el templo, nada más que una réplica. Ya que son dos templos, dos órdenes sacerdotal. En la tierra, levítico, arónico. En el cielo, Leví, Aarón jamás podrá ser sacerdote eterno. Orden de Melquisedec. Ya entonces, antes de que se estableciera el orden sacerdotal levítico, había existido el orden sacerdotal superior en el cielo. Entonces, el orden sacerdotal levítico es una réplica, una aplicación del orden sacerdotal conforme al orden de Melquisedec del cielo. Fue simplemente una réplica nada más, sombra nada más. Entonces, la ley tiene la sombra de los bienes venideros. La tribu Leví no nos puede perfeccionar. Entonces, el orden arónico no nos puede vivificar, porque tenía la sombra de los bienes venideros. En el tiempo de Abraham apareció un altísimo sacerdote de Jehová misterioso. Ya que en la Biblia no se encuentra su libro de genealogía, llega a ser equivalente de no tiene día que nació, no tiene día que murió, no tiene el principio, ni siquiera tiene el fin. Además, rey de Salem. En diferentes citas bíblicas, hasta los historiadores arqueológicos judíos actuales no saben muy bien dónde era Salem, pero la respuesta de la Biblia está escrita. Salem era Sión, en Salmo está escrito. Luego, Sión es Jerusalén, dice. Antes de que existiera la ciudad de Jerusalén, un lugar llamado Salem. Salem en hebreo significa paz. Salem, Shalom.
Entonces, rey de Salem, dice, rey de paz, cuyo nombre Melquisedec en hebreo significa rey de justicia. Entonces, un altísimo sacerdote de Dios vino a Abraham. Si se suma su título, su nombre completo, si traducimos llega a ser rey de paz, rey de justicia. Abraham, delante de él, entregó diezmo. Cuando Abraham le entregó diezmo, en el cuerpo de Abraham, aunque no haya nacido Moisés, levita, me estabas. La autoridad de la ley mosaica, el sacerdocio levítico, todo se sometieron ante el sacerdocio del orden de Melquisedec. Después de muchos años, rey David, en Salmo 110, mencionó el nombre de Melquisedec, siendo tomado por el Espíritu de Dios. Siéntate a mi diestra. Tú serás mi sacerdote eterno conforme al orden de Melquisedec. Entonces, el orden de Melquisedec estaba preparados para Cristo. Cristo, si fuera el orden sacerdotal de la tierra, no puede ser sacerdote, porque nació de la tribu Judá, una tribu que nunca recibió la mención del sacerdocio. Pero por el juramento de Dios, conforme al orden de Melquisedec, en el cielo llegó a ser el sumo sacerdote celestial. Ya entonces, vamos a ver el capítulo 7, versículo 26. Hebreos capítulo 7, versículo 26 al 28, parte final del capítulo 7, donde explicaba de Melquisedec, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciendo a sí mismo. Ya, un momento, regrese por favor. Jesucristo no tenía necesidad de ofrecer una ofrenda por su propio pecado. Y cada día, por los pecados del pueblo, ofrece ofrenda. No era necesario. Primero, él era santo y perfecto, no se necesitaba una ofrenda por sus pecados. También él cada día no tiene necesidad de ofrecer ofrenda, porque esto lo hizo una vez para siempre. Ofreciéndose a sí mismos, ha obtenido eterna redención. Siguiente. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Si ustedes tienen a Jesús por sumo sacerdote celestial, no tiene por qué preocuparse. El que se ofrece a sí mismo una vez por siempre está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros cada día, demostrando, indicando a Dios: yo me sacrifiqué, oh Padre, una vez por siempre. Mi pueblo que a mí me obedece, a mí me confía, son limpios, santificados, santos. Dios bendícelo. Nosotros en el nombre de Jesucristo
podemos recibir todas bendiciones. En el nombre de Jesús podemos recibir ayudas de Dios. Pero muchas personas todavía ya que no lo saben muy bien. Por no saber, a causa de ignorancia, viven en condenación. Sin saber que Cristo y se ha ofrecido a sí mismo, habiendo obtenido eterna redención. Luego está sentado a la diestra de Dios como sumo sacerdote nuestros, intercediendo por los otros. Entonces nosotros confiadamente podemos acercarnos al Padre, podemos entrar a la vida eterna, pero los que no lo conocen, aún golpeando a su pecho, soy indigno pecador. Ten misericordia, pensando que es la forma de venerar a Dios, sin saber que está blasfemando. No es veneración, blasfemia está haciendo. Yo soy pecador, perdóname. Si fuera un inconverso, entendería, porque no conoce al Cristo. Diciendo que eres converso, diciendo que él ya se ha convertido, pero aún él mismo con autocondenación, yo soy pecador, yo soy pecador. Si fuera un inconverso, entendería. Dice que eres converso, se ha convertido, pero todavía con autocondenación, sin saber, cada día está blasfemando a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote celestial, que se dio a sí mismo una sola vez por siempre. Entonces la Biblia habla, ¿qué es la apostasía? Versículo 3. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Siguiente. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Siguiente. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces nosotros, versículo 5, versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Luego cita la gran profecía de Jeremías capítulo 31 a partir de 31 al 34. El profeta Jeremías era un profeta del tiempo muy crítico que la nación Judá estaba a punto de caerse por los babilonios. Unos casi cerca de 200 años anterior, primero el reino Israel cayó por los asirios. El profeta Jeremías, ya que él mismo era israelita, conoce muy bien la historia, lamentaba por la caída del reino Israel. Un reino vecino, pero originalmente era un solo reino, pero estaba dividido. El reino Israel, por no haber cumplido el pacto, por no haber podido cumplir la ley de Moisés, recibió la maldición de la ley de Moisés. Dios trajo tropas extranjeras, los asirios. Los mataron, los destruyeron, los transportaron a Siria alrededor del año 500 picos antes del Cristo. ¿Y qué pasó? Hasta ahora las 10 tribus transportadas no se ubican donde se encuentran. Extraviada. Solo quedó la casa de Judá, el reino Judá de 2 tribus, Judá y Benjamín. Pero ¿qué pasa? Dios lo advirtió, la casa de Judá también caerá. Entonces el profeta Jeremías lamentaba, lloraba, no Dios, pero caerá, porque
no ha guardado el pacto. No ha cumplido el pacto. El pacto, cuando una vez se ha ratificado, no hay retroceso, no hay manera de abrogar. El pacto, por no convenirme, no puede suspender. El pacto no es así, el asunto legal no es así. O sea, antes de establecerlo, tiene que estudiar bien. ¿Me conviene o no me conviene? Cuando una vez se establece, no hay retroceso. No puede abrogar, no puede suspender. La única manera, hay la única opción, como anular aquel pacto, hacer una reforma del pacto. Hacer un nuevo pacto superior que cubre el pacto anterior. Entonces el pacto anterior no es que queda abrogado, sino cubierto por un pacto más poderoso. ¿Qué pasa? Vamos a ver versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Siguiente. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días. Está citando Jeremías 31 al 34. Dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, aquí que dice, el profeta Jeremías dijo, vendrán los días en los cuales Jehová hará un nuevo pacto. Pero el nuevo pacto será diferente que el pacto que yo hice cuando saqué los padres de ellos de la tierra de Egipto. Porque al 3 meses del Éxodo, en la península Sinai, donde había monte Sinai, pactó con ellos. Aunque yo fui un fiel marido para con ellos, ellos invalidaron mi pacto. Entonces vamos a ver, el pacto de la ley de Moisés en sí es santo. Si ustedes leen la ley de Moisés, todos los mandamientos son santos, buenos, justos, espirituales, no son carnales. Pero ¿para qué sirve? Somos vendidos a las carnes. Nosotros somos vendidos a la carne por la desobediencia de Adán. Entonces, lo que es santo, lo que es bueno, lo que es espiritual, para mí llega a ser solo una ley para condenarme y matarme. Aunque en sí es bueno, pero nunca contó con nuestra debilidad de la carne. Yo también podría enseñar a ustedes la manera de caminar sobre la faz, la superficie del agua. ¿Cómo? Antes que se hunda tu pie derecho, muévelo, písalo izquierdo y derecho, entonces tú vas a poder caminar sobre la superficie del agua hasta va a poder cruzar mar Atlántico. Pero no está incluyendo nuestra imposibilidad. ¿Quién antes de que se hunda su pie derecho puede moverlo? Antes de hundirse puede moverlo. Es una letra y teoría que nunca funciona. De la misma manera, si cumpliera toda la ley, será justificado. Pero ¿quién carne? ¿Quién sangre?
puede cumplir toda la ley. El número de la ley mosaica son 613. Todos los momentos de nuestra vida somos capaces de cumplir los 613 mandamientos. Ni para memorizarlos somos capaces. Yo tengo memorizado los 10 mandamientos, pero a veces me confundo. ¿Qué era el quinto? ¿Qué era el sexto? Se va y se viene, se va y se viene. Ni para memorizar los 613 cada momento somos capaces, ¿cómo podremos cumplirlos? Entonces, ¿qué pasó? Lo que es bueno, lo que es santo, lo que es espiritual, llegó a ser para nosotros una ley de la condenación de la muerte. Entonces Dios tiene que cambiar el pacto, ya que por el pacto que estaba en pie no pudo perdonar a Israel, no pudo perdonar a Judá. ¿Por qué? Conforme al asunto legal tenía que tratarlos. Tanto holocaustos, masacre, sacrificio, porque ese era el pacto. Dios está consolando a Jeremías, el profeta de lamentación. Jeremías estaba muy deprimido y 2 ojos empezaron a brillar cuando escuché esa palabra. Jehová del ejército de Israel dice: vendrán los días en los cuales yo haré un nuevo pacto. El nuevo pacto será diferente que el pacto que hice cuando saqué vuestros padres de la tierra de Egipto. Aunque yo he sido un buen marido, pero ellos invalidaron mi pacto. ¿Qué pasa? Pondré mis leyes en sus mentes. En sus corazones las escribiré. Está hablando de un régimen superior. Anteriormente la ley, aunque era santa, pero esculpida en 2 tablas de piedra. La ley escrita, la letra no vivifica a nadie, la letra mata. Nadie por no saber la letra comete pecados. Sabe qué es el pecado, qué es la justicia. La letra no vivifica a nadie. La letra no tiene ningún poder para vivificar mi alma. ¿Qué pasa? La ley de la letra. Pero ¿qué pasa? Este es mi nuevo pacto. Mis leyes pondré en su corazón. Las escribiré en su mente. ¿Qué quiere decir? Mandar el Espíritu de Dios, el Consolador, el Espíritu que está a favor de seres humanos, llega al corazón. ¿Qué pasa? Produce el querer como hacer para la buena voluntad de Dios. No es que tiene que esforzar, no me voy a adulterar, no me voy a robar, no me voy a hacer, sino desde adentro de su corazón le convence del pecado. Le produce la gana, el querer como el hacer para obedecer a Dios. Es una ley superior. Ustedes a sus hijos no han aplicado para dirigir a puras leyes, mandamientos. ¿Eso pudieron ayudar a sus hijos? Nunca. Cuando en el corazón de hijos, a través de un buen diálogo, transmite el corazón. Cuando el corazón del padre y madre que tanto ama a hijo a hija, llega al corazón de él, cuando se escribe en su corazón, cambia automáticamente. Ustedes a sus hijos piensan que de una forma tan rígida, o solamente reprendiendo, exhortando, creen que podría dirigir bien para que ellos sean gente perfecta. Imposible. Letra mata. Se necesita un buen diálogo para poder transmitir el corazón. Dios que dice, ya no voy a dirigir más este pueblo con una ley de la letra, sino las pondré en el corazón, las escribiré en la mente. Se refiere al Consolador, el don del Espíritu Santo. Siguiente. No. Regresa al versículos 12.
porque seré propicio a sus injusticias. Yo tendré compasión a sus injusticias. Yo me compadeceré de ellos. Yo me encargaré de redimir sus pecados. Si Dios se encargara de redimir nuestros pecados, no habrá defecto, no habrá error. Si Dios se encarga de quitar nuestro pecado, no tenemos por qué preocuparnos, porque Él nunca falla. Según Isaías 53, versículo 6, mas Jehová, dice, mas Jehová en Él cargó el pecado de todos nosotros. Si hubiera sido Jehová, si fuera Jehová quien en su santo, en su ungido, quien cargó el pecado de nosotros, yo creo, nunca falló. Amén. ¿Ustedes creen que Dios quien cargó el pecado de todos nosotros, el cuerpo de Cristo, haya fallado? De ninguna manera. Mas Jehová en Él cargó el pecado de todos nosotros. Yo, por mi confianza en Jehová, en Dios, yo puedo tener la certeza de que todos mis pecados pasaron al cuerpo de Cristo. Cuando murió, Él terminó con mi pecado. Yo creo que soy limpio por su sangre. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, habla del nuevo pacto. Vamos a ver el versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Lo que se da por viejo se envejece. Está próximo a desaparecer. Ya entonces el libro del Hebreo es maravilloso. Aunque yo estoy exponiendo a ustedes, no me siento tan apto, tan útil. Es difícil transmitir la profundidad. Entonces Jesucristo en la tierra ha sido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo hizo. Porque su última palabra en la cruz fue consumado. Es. Nunca dijo, aún no completé, no consumé, falta algo. Él dijo, terminado está. Consumado es. Luego al tercer día Dios lo levantó. Al que entregó a la muerte a causa de nuestro pecado, porque Dios lo cargó en Él. ¿Cómo puede levantarse entre muertos si aún el pecado permanecería en Él? ¿Qué significa la resurrección del Cristo? Para nuestra justificación. El cual fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y se ascendió al cielo, nos mandó el Espíritu Santo. Y luego está sentado a la diestra de Dios. Llegó a ser el sumo sacerdote celestial conforme al orden de Melquisedec. Una sola vez entró para siempre al lugar santísimo con su propia sangre. Ya no ofrece más otra ofrenda. No está ofreciendo ofrenda día tras día. Una sola vez, por siempre ofreció. Luego se sentó. ¿Cuándo el sumo sacerdote puede sentarse? Según el diseño del tabernáculo, el templo, no hay ningún silla en el tabernáculo templo porque el sumo sacerdote no tiene tiempo de sentarse. Porque cada momento el pueblo peca. Pero Jesucristo cuando se fue al cielo, Dios le invitó, siéntate a mi diestra. ¿Por qué a Él le mandó que descansara? Porque Él acabó todas las obras. Luego está intercediendo por los otros. Si nosotros realmente creemos en Él, si realmente creyéramos en Él, ¿cómo no podemos tener la confianza para tener acceso con el trono de la gracia de Dios? Cuando me muera, yo apoyándome en el nombre de Cristo, puedo tener valor para sentarme delante de Dios, irme a Dios, y estoy seguro, Dios no puede mentir. Entonces, Él con juramento lo estableció por los sacerdotes eternos. También no puede mentir.
Para mí, las promesas son firmes y seguras. Es el ancla de mi alma. Yo sé cuando me muera a dónde iría. Conforme a su promesa, Él me recibirá. Ustedes también, este libro, el estudio del libro de Hebreos, les profundiza en gran manera. Algunos se darán cuenta, ay, Señor mío, ahora me doy cuenta. Cuánta ignorancia yo había tenido. Yo no lo sabía estos. La Biblia es maravillosa. Jerusalén Radio es la emisora internacional online de Misión Buenas Nuevas. Es de fácil acceso ya que se encuentra en gran variedad de aplicaciones. Somos una radiodifusora digital cristiana que comparte el corazón de Dios, con programación variada y un equipo que trabaja para crear contenido de calidad. Innovando, creando, compartiendo y predicando la palabra de Dios. Tenemos como propósito esparcir el Evangelio a todas las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Deseamos regalar a todos nuestros oyentes una forma diferente y accesible de acercarse a Dios. Jerusalén Radio, siempre contigo. ¿Quieres quitar de ti melancolía? ¿Quieres tú sin locura estar contento? ¿Quieres soñar, mas sin estar dormido? ¿Quieres llorar y reír al mismo tiempo? Como libro de edificación espiritual, El Peregrino contiene un caudal de enseñanzas y estímulos que lo hace de inestimable valor para cuantos han emprendido la carrera celeste. Mi libro hará de ti, fiel peregrino, si te quieres guiar por sus consejos. Él te dirigirá a la santa tierra. Si de su dirección haces aprecio, Él hará ser activos a los flojos y hará ver cosas bellas a los ciegos. Oh, ven acá, coge mi libro y ponlo junto a tu corazón. John Bunyan, versión métrica del pastor y poeta Carlos Araujo.